Disponer, en primer lugar, de un gobierno en plenas funciones, sobre el que no pese la amenaza de la provisionalidad. En segundo lugar, confío en que en las próximas semanas acabe el bloqueo político y que tengamos un gobierno en España con plenas capacidades, en plenitud de funciones. E igualmente confío en que podamos abrir una nueva etapa en la que la crispación política y el desencuentro se reduzcan y que, en consecuencia, la nueva legislatura sea la del reencuentro de la política con la política. Buenas noches. El silencio es hoy el cómplice del Partido Socialista. Pedro Sánchez ha acudido esta mañana a un acto 24 horas después de la sentencia política de los ERE, pero ni una sola palabra a esa respuesta judicial y mucho menos cualquier referencia a la corrupción de la que hoy su partido, el Partido Socialista, es el gran protagonista en España. Ferraz cierra hoy filas y asegura que las responsabilidades han sido depuradas, que esos cargos ya no están dentro del partido. Cómplice es también Pablo Iglesias, el desparasitador de las instituciones. Muy lejos de criticarlo, como ha hecho en multitud de ocasiones, se ha dedicado a blanquear a los socialistas. La única morada que se ha levantado hoy, que ha levantado hoy la voz y se ha salido del guión, ha sido Teresa Rodríguez, que ha pedido la dimisión de Susana Díaz y decencia. Casi 680 millones de euros de las arcas públicas que no van a volver al sitio del que salieron. No de momento. La Junta de Andalucía, aireada ya de 40 años socialistas, estudia la vía civil para intentar recuperar todo ese dinero defraudado. La acampada de estudiantes en la plaza de la Universidad de Cataluña ha sido desalojada esta misma madrugada. Los agentes de la Guardia Urbana han retirado las vallas que protegían a los acampados y, entre gritos de protesta, han conseguido sacarles de esa plaza. Dos radicales han sido detenidos. Los jóvenes permanecían en tiendas de campaña desde el pasado 30 de octubre. Hoy, 20 de noviembre, se cumplen 44 años de la muerte de Francisco Franco. Un 20N muy diferente, sin el caudillo en el Valle de los Caídos. Tanto aquí como en Mingo Rubio, donde ya descansan sus restos, se han celebrado misas y decenas de personas se han acercado para rezar por él en esta jornada. Iberdrola habría intentado conseguir información relevante y trapos sucios de Florentino Pérez. Para ello, la eléctrica habría recurrido a Villarejo para intentar frenar su posible entrada en la eléctrica. Las grabaciones que estamos conociendo estos días así lo demuestran. Conversaciones entre el excomisario y el jefe de seguridad de Iberdrola. Una información que tendría un coste de, atención, 10 millones de euros. ¿Sé que no me sale más barato matarle? No, darle resto. Nuevo varapalo de Bruselas a los presupuestos socialistas. La Comisión Europea cree que el documento remitido por Nadia Calviño, la ministra de Economía, supone un riesgo de desviación significativa de las reglas fiscales europeas, en particular lo relativo a la reducción de la deuda. Otro jarro de agua fría al gobierno del Partido Socialista. En página internacional nos vamos hasta Holanda. En un puerto que ya había zarpado con destino a Reino Unido, miembros de la tripulación encontraron ocultos en un container a 26 inmigrantes. Todos estaban vivos, pero necesitaban ser atendidos por un médico de urgencia. 2 de ellos han sido trasladados a un hospital y el resto se encuentran en comisaría. Disponer, en primer lugar, de un gobierno en plenas funciones, sobre el que no pese la amenaza de la provisionalidad. En segundo lugar, confío en que en las próximas semanas acabe el bloqueo político y que tengamos un gobierno en España con plenas capacidades, en plenitud de funciones. E igualmente confío en que podamos abrir una nueva etapa en la que la crispación política y el desencuentro se reduzcan y que, en consecuencia, la nueva legislatura sea la del reencuentro de la política con la política. Silencio 24 horas después de la sentencia de los ERE. Pedro Sánchez vuelve a la técnica de esquivar a la prensa. El líder del Partido Socialista ha acudido esta mañana a un acto de clausura del Congreso Europeo de Empresa Familiar. Allí, ante decenas de empresarios, ha evitado hablar de la corrupción. Ni una sola palabra de este asunto de la que hoy su partido es protagonista en nuestro país. En su discurso, el líder socialista sí que ha hablado del próximo Ejecutivo. Ha prometido ante los empresarios que la política económica del futuro
gobierno va a mantener su compromiso con la disciplina fiscal y también con la estabilidad presupuestaria. A la entrada y salida del hotel del socialista, los periodistas le han preguntado sin descanso por la sentencia política de los ERE, pero no ha realizado ni una sola declaración. El silencio de Pedro Sánchez contrasta con las palabras de la vieja guardia. Los socialistas se han puesto de perfil y sus actuales dirigentes advierten de que ninguno de ellos tenía cargos de responsabilidad cuando sucedieron estos hechos. Ha sido la línea que ha mantenido Guillermo Fernández Vara. El presidente de la Junta de Extremadura reconoce que no es fácil digerir la respuesta judicial, pero que tampoco es para pedir dimisiones. Hay dentro de los afectados personas a los que yo quiero mucho y a los amigos se les quiere en cualquier condición y en cualquier situación, ¿no? Por eso yo sigo pensando en su inocencia hasta que haya una sentencia firme y me produce, ya digo, verdadero sonrojo y además lo considero una obscenidad el espectáculo que al que ayer pudimos asistir en este país echándonos la mierda los unos a los otros encima, cuando de aquí de lo que se trata es de intentar que no haya mierda, ¿no? Bueno, ese es el argumentario que todos copian en Ferraz. El único del Partido Socialista que se ha salido un poco de esas directrices ha sido Odón Elorza. El secretario de Transparencia del grupo y diputado por Vizcayas sí que ha pedido disculpas. Eso sí, pone distancia asegurando que no compromete en absoluto a Pedro Sánchez ni tampoco a la formación del gobierno. Este nuevo PSOE sí tiene que pedir perdón a la ciudadanía después de la sentencia, porque estamos ante un caso de corrupción, aunque no sea sentencia firme, un caso de corrupción grave que afecta a dirigentes importantes que han sido del Partido Socialista Obrero Español, y no deja de ser esto una mancha en la historia de honestidad del Partido Socialista. Por tanto, sí es necesario pedir perdón y además establecer compromisos de nunca más. El saqueo asciende a casi 680 millones de euros, el mayor caso de corrupción en la historia de España. Esa cantidad millonaria, robada en los gobiernos de Chávez y Griñán, no se va a devolver a las arcas públicas, pero todavía se alberga esperanza de conseguir que se devuelva una parte. Optimismo que mantiene desde la Junta de Andalucía, que está estudiando recurrir a la vía civil para poder recuperar todo ese dinero. Evidentemente nosotros como gobierno tenemos la obligación de buscar todos los recursos públicos, en este caso dinero que son de los contribuyentes, y ya se ha puesto en marcha la asesoría jurídica de la Junta de Andalucía al efecto de ver cómo se puede posibilitar la devolución de esos recursos. Es cierto que es compleja, ¿no? Porque hay muchas empresas a las que se le dio esos recursos, estamos hablando de más de una década, muchas de esas empresas, algunas de ellas han desaparecido. Hay quien vaticinaba que esta sentencia sería usada por el propio Pedro Sánchez para reforzar su liderazgo, es decir, para acabar con las voces discrepantes y críticas dentro de sus filas, como la de Susana Díaz. En Ferraz acechan y dejan su continuidad en manos de la militancia. Su cabeza también ha sido pedida fuera de su partido. Teresa Rodríguez, la líder de Podemos en la región, exige decencia y limpieza. Desde la Administración, desde el Gobierno, por eso nosotros pedimos la dimisión de Susana Díaz, en este caso de lo que le queda, que es ser diputada en el Parlamento andaluz. Se hizo todo lo posible precisamente para no esclarecer el caso y para que las responsabilidades no llegaran hasta el final. Hay que recordar que la Junta de Andalucía, el Gobierno andaluz, en la última legislatura, en la que gobernaba Susana Díaz con el apoyo de Ciudadanos, con el apoyo de Juan Marín, decidió retirar la acusación particular en la pieza política de los ERE. ¿Eso qué supone? Supone que no se le iba a pedir responsabilidad civil a los acusados, hoy por hoy condenados, de la pieza política de los ERE. Esto es grave. Sánchez se esconde detrás de la sentencia y a Vox no le sorprende. El líder de esta formación, Santiago Abascal, se ha parado en las críticas, mejor dicho, no críticas, de Podemos a la sentencia. Le parece alucinante cómo entre socialistas y morados se blanquean y se tapan sus vergüenzas. Bueno, me parece normal que esté escondido porque deben estar avergonzados. Lo que no nos parece de recibo es el blanqueo mutuo que están afrontando el Partido Socialista y Podemos. Unos blanquean el comunismo totalitario y otros blanquean la corrupción socialista, a la vez que pretenden blanquear el golpismo separatista para poder pactar entre todos ellos. Y es algo que nos tiene que preocupar mucho a todos los españoles. Me parece que las declaraciones de ayer del señor Ábalos diciendo que lo que había ocurrido no afectaba ni tenía nada que ver con el Partido Socialista era un auténtico insulto a todos los españoles.
Pablo Iglesias y Pedro Sánchez continúan negociando en secreto la estructura y los asientos ministeriales. En esas conversaciones, ni mu sobre la sentencia de los ERE. La coalición de gobierno pactada por el PSOE y por Podemos la semana pasada no corre peligro y así lo confirman desde el propio Ejecutivo, afirmando que esa responsabilidad ya fue depurada por cargos que no están dentro. No creo que afecten en absoluto a los pactos de investidura y hay que respetar las decisiones de la justicia. Y evidentemente pues es un dolor para muchas personas socialistas y muchas personas de bien esta sentencia, pero hay que respetarlas. Las personas tienen derecho legítimo a su defensa y obrarán como consideren y evidentemente hay que seguir adelante, hay que procurar la estabilidad política en nuestro país, la cohesión social y la cohesión territorial, y en eso va a seguir siempre trabajando el Partido Socialista Obrero Español. En la carrera de las negociaciones, el Gobierno en funciones se ha puesto en contacto con Ciudadanos. La portavoz naranja, Inés Arrimadas, ha reconocido haber recibido una llamada de alguien muy cercano a Pedro Sánchez para hablar de la investidura. Sin embargo, Arrimadas entiende que su prioridad son los separatistas de Esquerra antes que los de Ciudadanos. No, Sánchez no me llamó en mi vida ni cuando se dio el golpe de Estado en Cataluña, que él todavía no era presidente, ni cuando fue presidente, que decía por todas las teles que había que dialogar con Cataluña. A mí no me llamó jamás. Sí que hemos tenido algún contacto con el Gobierno, pero vaya, yo creo que la prioridad del Gobierno se ve clarísimamente con los que han empezado a negociar. Con Esquerra yo creo que ya llevan negociando muchos días y además me contan muchas reuniones. Y con nosotros, pues, yo creo que nos dejarán un poco para el final. Yo he recibido una llamada del Gobierno, pero no ha sido del presidente Sánchez. Las amarras con el antiguo PSOE están totalmente rotas. La evidencia de ello son las valoraciones del Pacto del Abrazo. Desde Felipe González hasta Rodríguez Ibarra, el último en unirse a la crítica ha sido Alfonso Guerra, que ha elevado la voz para lanzar reproches y aventurar que esto va a terminar de muy malas maneras. 24 horas... sin hablar con ningún partido constitucionalista, el presidente del Gobierno en funciones ha hecho un preacuerdo con Podemos y se han dado un abrazo. Pero si ustedes miran el abrazo, no miren una fotografía del abrazo, no, miren en la televisión la evolución del abrazo. Desde que empieza el movimiento hasta que termina. Y se darán ustedes cuenta que es la metáfora de lo que pasará si ese acuerdo se convierte en gobierno. Que hay uno que tomará iniciativa y el otro no puede decir que no, aunque le gustaría decir que no, pero ¿qué voy a hacer? Es que se ve la metáfora, se ve, eso es lo que va a pasar y eso es un drama, eso es un drama. Entonces, ¿qué nos queda? Este país es que es autodestructivo. ¿Qué nos queda? Que los separatistas nos salven, que no voten, que no se abstengan los separatistas y empezamos de nuevo. Y en Cataluña, 22 días llevaban los estudiantes separatistas acampados en la plaza de la Universidad de Barcelona, hasta esta madrugada cuando los antidisturbios de la Guardia Urbana desalojaron esa acampada. Poco más de media hora de actuación en la que se vivieron momentos muy tensos entre agentes y radicales. 2 de ellos fueron incluso detenidos. Esta era la imagen que ha presentado la Plaza Universidad de Barcelona durante 22 días. Pero hoy el aspecto es bastante diferente. La imagen esta madrugada era otra. Decenas de agentes de la Guardia Urbana han desalojado la acampada. Se instaló el pasado 30 de octubre como acto de protesta de los independentistas. A la 1 de la mañana han accedido los agentes a la plaza por la Gran Vía. Se han vivido momentos de tensión y se ha detenido a 2 radicales. Hasta 3.000 personas llegaron a participar en los actos de la acampada en momentos puntuales, pero el declive de la reivindicación llegó 2 días antes de las elecciones. La mayoría de jóvenes abandonaron la protesta, excepto los más radicalizados. Se agravaba la situación y se convertía en un problema de espacio público, a lo que se añadían las toneladas de basura y destrozos que dejaban en el lugar. Un panorama nada alentador para Cataluña. A ello también hace referencia un informe del BBVA, que estima un impacto negativo de las protestas en la economía catalana. Va a afectar al Producto Interior Bruto, se pierden más de 460 millones de euros. Aunque el sector turístico ya está notando estas consecuencias, ha caído más de un 20% y también lo ha hecho el consumo de los catalanes. Bajan los pronósticos de crecimiento hasta 2 puntos porcentuales y también la creación de empleo.
Este informe aconseja a las administraciones que mantengan como objetivo clave volver a un contexto de estabilidad que permita el normal desarrollo de las actividades económicas en Cataluña. Unas conclusiones nada estimulantes que mantienen en alerta a las empresas. Esquerra permite cambiar el cartel de la Guardia Civil por otro que pone fuerzas de ocupación. Ha sucedido en el Ayuntamiento de Amposta, en Tarragona. El consistorio está bajo el mandato de las filas republicanas y sobre este cartel que indicaba la localización del cuerpo en la localidad se ha puesto esa pegatina que ven en sus pantallas. El cambio en la señalización ha sido denunciado a través de las redes sociales por la Asociación de Unión de Mossos por la Constitución. Seguimos analizando todo lo que sucede en Cataluña y lo hacemos ahora de la mano de Xavier García Albiol, el líder del Partido Popular en Badalona. Muy buenas noches. Buenas noches. Bueno, acabamos de contarlo. Esa acampada en la plaza de la Universidad de Barcelona ha sido ya desalojada, pero en Badalona continúan quemándose coches y también contenedores. ¿Qué es lo que hace el Ayuntamiento Socialista con todo esto? Pues nada, el Ayuntamiento Socialista está gobernando no porque tenga la confianza de los vecinos, sino porque en un pacto con nocturnidad y alevosía pactó y llegó a un acuerdo con los independentistas para que le regalaran la alcaldía. Hace 4 años se la regalaron a ellos, o sea, ellos a los independentistas, y esta vez le han devuelto el favor. Mientras los vecinos nos votan al Partido Popular por una amplia mayoría, nos hemos quedado muy poquito, a muy poca distancia de la mayoría absoluta, pues bueno, lamentablemente el Partido Socialista no tiene ningún tipo de reparo en pactar con los independentistas. Lo hemos visto en Badalona, lo hemos visto en algún otro municipio de Cataluña y ahora lo estamos viendo en España. Bueno, usted que vive en Cataluña, ¿cómo está viendo la gestión del gobierno de la Guardia Civil y también de la Policía Nacional? La gestión de Guardia Civil y Policía Nacional es una gestión que yo creo que es admirable. También ahí quiero añadir a Mossos d'Esquadra, que me parece que están a la altura de las circunstancias y están trabajando los 3 cuerpos de manera coordinada. Pero sí que es cierto que existe un movimiento por parte de los partidos independentistas al que se suma Podemos y al que sorprendentemente también se ha sumado en las últimas horas el Partido Socialista, de intentar arrinconar, de intentar hacer desaparecer más de lo que está la Policía y la Guardia Civil. Y le digo esto porque hace pocas horas el Partido Socialista ha apoyado una propuesta de los independentistas y de Podemos en el Ayuntamiento de Barcelona para que la Policía Nacional se marche de su edificio emblemático, que está en una de las principales calles de Barcelona, donde está la jefatura de policía. Es muy famosa porque es donde se han hecho las concentraciones de los independentistas para intentar coaccionar a la policía. Pues bueno, la respuesta de los independentistas, que hasta cierto punto podría ser lógica, pero no lo es tanto, del Partido Socialista, en lugar de decir, oye, vamos a garantizar que no se puedan producir este tipo de coacciones, este tipo de chantajes, este tipo de agresiones en contra de la policía en Vía Layetana, en el edificio de la Jefatura Provincial. No, lo que deciden es que, o lo que piden, es que la policía se marche de ese edificio, cosa que es un auténtico despropósito, y yo creo que pone muy en evidencia la línea verdadera, el verdadero sentimiento del Partido Socialista catalán, que al final es el Partido Socialista Obrero Español. Hablando del Partido Socialista, ¿hay preocupación en Cataluña de ese acuerdo firmado con Podemos? Yo creo que cualquier persona que tenga 2 dedos de frente, más allá de la ideología o de la forma de pensar, ha de estar preocupado, porque si ya estamos viviendo en unos momentos en donde es evidente algunos signos de desaceleración, efectivamente, no me salía, económica, solo falta un acuerdo con un partido comunista radical de extrema izquierda como es Podemos para que se empiecen a tomar las medidas que menos necesita, las medidas que son contrarias a los intereses de España. Y si ahí le añadimos que el conflicto que estamos viviendo en Cataluña, Podemos se ha posicionado de una manera bastante clara al lado de los independentistas, pues mucho me hace temer que los catalanes que nos sentimos españoles vamos a ser rehenes y vamos a ser moneda de cambio del gobierno de Sánchez con los independentistas. ¿Comparte usted la opinión del presidente de la Xunta de Galicia, de Feijóo, de pactos de Estado del PP con el PSOE?
para evitar así a Podemos? Yo creo que cualquier medida que evite a Podemos es positiva, pero también es cierto que, conociendo a Pedro Sánchez, los movimientos que ha hecho Pedro Sánchez a lo largo de los últimos meses, desde que es presidente del gobierno, pero de una manera muy especial, desde las elecciones, en donde en menos de 24 horas ya había decidido pactar con Podemos y abrirse a los independentistas, sin ni siquiera devolver la llamada de cortesía que le hizo Pablo Casado la noche electoral, pues ya pone evidencia que es imposible un pacto con el Partido Socialista, porque el verdadero sentimiento de ese partido es pactar con los que quieren romper, los que quieren fracturar España, los que quieren separarnos a los catalanes del resto de España. Y Pedro Sánchez, para lograr el objetivo de seguir en Moncloa, no va a dudar ni un momento en ofrecer la cabeza de los catalanes que nos sentimos españoles, los independentistas, en favor del voto favorable o de la abstención, en este caso, en la investidura. Pero yo creo que lo deseable sería ese escenario que apuntamos, pero la realidad, lamentablemente, en España es otra con este Partido Socialista. Y una última cuestión: cuando hace 24 horas hemos sabido que el Partido Socialista ha sido los dos últimos presidentes, entre otros, los dos últimos presidentes del Partido Socialista Obrero Español han sido condenados por el caso de corrupción más importante, más grave que se ha habido en nuestro país, pues la verdad es que yo creo que hoy por hoy es bastante imposible. Hablaríamos luego de esa sentencia de los ERE, pero ya que usted saca el tema, es normal que el Partido Socialista pase de pies puntillas por este tema, como José Luis Ábalos ayer, y hoy Pedro Sánchez que ni siquiera hable de este tema. No es normal, y no es normal porque precisamente si hoy no está gobernando el Partido Popular es porque el Partido Socialista, en base a una sentencia de corrupción de personas que nada tenían que ver con el presidente del Partido Popular, ni del presidente del gobierno, ni el que era entonces, que era Mariano Rajoy, ni el anterior, que era José María Aznar, se organizó, se orquestó una moción de censura, pues ¿qué tendríamos que hacer? ¿Qué tendría que hacer ahora Pedro Sánchez, que es el responsable de un partido, insisto, en donde los dos expresidentes últimos que ha tenido el Partido Socialista Obrero Español han sido condenados por el mayor caso de corrupción? A mí me parece que es una indignidad y una vergüenza la actitud del Partido Socialista. A mí me parece que es una mezquindad que Pedro Sánchez se esconda, no de la cara, porque es una manera bastante evidente de tratar como si fuéramos idiotas los españoles, tratarnos como si fuéramos menores de edad. Y a mí me parece que los españoles, o como mínimo una parte muy importante, ya están tomando nota de que probablemente este país, para desgracia de todos, va a tener un presidente que hoy dice blanco y mañana hace negro. Bueno, las reacciones políticas no se han hecho esperar y la más sorprendente ha sido sin duda la de Pablo Iglesias, que se centraba en criticar al bipartidismo. Parece que la sentencia se ataca cuando es al Partido Popular y no al Partido Socialista. Sí, demuestra la hipocresía de Pablo Iglesias y de su partido. ¿Cómo se puede nacer? Porque al final Podemos nace como teóricamente un símbolo de protesta, un símbolo revolucionario en contra del poder establecido, en contra de la corrupción, en contra del abuso de los poderosos o de los gobernantes, en contra de la clase más desfavorecida. Y en estos momentos, cuando se conoce esta sentencia, que repito, es la más grave que ha vivido la democracia española, con casi 700 millones de euros, en donde se gastaba el dinero de los parados, no de los ricos, sino de los parados, de la gente que no tiene trabajo, que no puede llevar dinero a su casa. Se lo gastaban pues en prostíbulos, se lo gastaban en drogas, se lo gastaban en juergas o llevárselos para su casa. Pues hombre, que Pablo Iglesias, con lo que ha llegado a decir, con lo que ha llegado a pontificar, se esté callado y haya hecho un tuit que me parece que es una auténtica vergüenza. No culpa al PSOE, culpa al bipartidismo. La culpa en este caso también es de los dos partidos grandes. Vamos a ver, se nota que por encima de la dignidad, Pablo Iglesias lo que prioriza es la cartera y la silla. ¿Y la vicepresidencia? Efectivamente, la silla de la vicepresidenta. Volviendo al tema del separatismo, de la formación de gobierno, ¿cree que finalmente Pedro Sánchez va a ceder ante las exigencias del separatismo, de las filas republicanas? Sí, lo que pasa es que las consecuencias no las vamos a ver de manera inmediata.
Las consecuencias de esa cesión se van a enmascarar, se van a envolver, se van a disfrazar, pero al final, dentro de unos meses, dentro de un año, veremos las consecuencias reales. Y la primera que vamos a ver es que antes de Semana Santa no les quepa la menor duda de que una parte importante de los políticos que hoy están en prisión, independentistas condenados, ya van a estar en la calle celebrando la Semana Santa con su familia. No les quepa la menor duda. O sea, Pedro Sánchez, lo apuntaba hace un momento, es un político capaz de vender a esos 5 millones de catalanes que no somos, o 4 millones, con los que quiera, que no somos independentistas. O sea, con Pedro Sánchez, los catalanes que vivimos en Cataluña y no nos sentimos independentistas, nos sentimos españoles, con él nos vamos a convertir, yo no sé si en apátridas o nos vamos a quedar sin patria, porque él va a estar dispuesto absolutamente a todo, disfrazado, adornado, bien vestido, pero las consecuencias, sin lugar a duda, las vamos a pagar los catalanes, pero también el resto de españoles. ¿Evitaremos entonces el escenario de unas terceras elecciones? A mí me gustaría que no se diesen unas terceras elecciones, me gustaría que hubiese un pacto de Estado, pero con Pedro Sánchez esto, como señalaba hace un momento, es imposible. O sea, llega un acuerdo al Partido Popular en estos momentos con Pedro Sánchez, que prioriza acuerdos con Podemos, prioriza no, ya ha dicho que su acuerdo de gobierno con Podemos, y llegar a acuerdos con los partidos independentistas para repetir escenarios que ya estamos viviendo en Cataluña. En Cataluña, el Partido Socialista en Badalona o en Castelldefels o en la Diputación de Barcelona, en distintas instituciones, hasta en 40 instituciones distintas, ha pactado o está pactando con los independentistas. Por tanto, yo creo que lamentablemente es el escenario que vamos a vivir, también con un gobierno con Pablo Iglesias de vicepresidente y Podemos. Va a ser un caos, va a ser un auténtico desastre, una calamidad. España, el gobierno va a ser una calamidad y España lo vamos a pagar, y yo lo que espero es que, y creo que antes de 2 años va a volver a repetirse las elecciones, porque es que veo imposible poder llegar a gobernar con una mínima coherencia, con una mínima rectitud a un gobierno entre Podemos y Partido Socialista y con los apoyos de los independentistas. Bueno, donde todo apunta a que si habrá elecciones es en Cataluña, y durante las generales se habló mucho de esa fórmula de España Suma. ¿Estaría el PP dispuesto a una Cataluña Suma? Nosotros estamos apostando por una fórmula que sirva para agrupar a los independentistas, que somos mayoría social en Cataluña, no somos mayoría parlamentaria. Porque la ley electoral en Cataluña prima de una manera muy especial a aquellos territorios donde el independentismo tiene mucha fuerza. Y en cambio en otros territorios donde está más compensado un voto, un ciudadano, ahí se castiga, ¿no?, desde el punto de vista de la fórmula electoral. Pero nosotros estamos apostando de una manera muy clara por la fórmula de ir todos agrupados en la misma candidatura, y lo que lamento es que Ciudadanos, yo no sé si es fruto de la desorientación que está viviendo en estos momentos, pero Inés Arrimadas, que apunta a todo que va a ser la próxima presidenta responsable de Ciudadanos, decía hace pocas horas que no está dispuesta a apostar por esa fórmula, no apostar por la fórmula de Cataluña Suma o con el nombre que se le quiera dar, no apostar por la fórmula de que todos los partidos constitucionalistas vayamos en una misma candidatura, es dar una ventaja enorme a nuestros rivales, que en estos momentos lo que pretenden es acabar de hacer un jaque al Estado. Y por tanto a mí me gustaría que Ciudadanos, después del aviso que ha tenido en las últimas elecciones de hace 2 semanas, pues reflexionara y entendiera que por un lado están sus intereses electorales, que tampoco no creo que sean muy buenos en estos momentos, pero que por encima de los intereses electorales tiene que primar el interés de país, y el interés de país es hacer una candidatura para ir todos a una, para derrotar al independentismo. Veremos qué es lo que sucede. Xavier García Albiol, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Muy buenas noches. Buenas noches. Se cumplen 44 años de la muerte de Francisco Franco y ya no está en el Valle de los Caídos, a pesar de que sus restos descansan en el cementerio de Mingo Rubio. En la Basílica del Valle se ha celebrado aún así una misa en honor al caudillo, que ha contado con la participación de unas 400 personas. En este primer 20N, fuera del Valle de los Caídos, Franco ha sido arropado en Mingo Rubio por decenas de personas que se han ido acercando allí durante todo el día, y también por su familia.
La misa que organiza la Fundación Francisco Franco se ha trasladado a una parroquia del Pardo, muy cerca de ese cementerio de Mingo Rubio, donde se descansan ya los restos del general. Desde la Fundación prometen continuar con su legado. Yo vengo ahora del Valle de los Caídos, de la misa que ha habido allí por el generalísimo, por José Antonio, y ahora estamos aquí en Mingo Rubio. Allí en el Valle lo que he sentido es indignación por lo que nosotros consideramos que ha sido una clarísima profanación, pero mantengo y digo que vamos a mantener el mismo espíritu que teníamos antes en nuestro derecho y en nuestro ejercicio de nuestro derecho de defender el legado, el pensamiento, la obra de Francisco Franco. Consideramos que es de interés general para los españoles y solo faltaría que no pudiéramos explicar lo que fue la época y lo que significó Franco para España. Lo digo y lo mantengo. Si es preciso, hasta desde las catacumbas. Seguiremos defendiendo el legado de Francisco Franco. ¿Sí que no me sale más barato matarle? No, darle macho. Estás hablando de unos temas y tal ahí que cuando... De verdad que me sale mucho más barato matarle y evito problemas. Una semana fuera, muerto. Menos mal. La ha matado el coche. Menos mal que tiene tú. Ha cogido el virus de la gripe. Menos mal. Conversación entre Villarejo y el director de seguridad de Iberdrola que demostraría el espionaje a Florentino Pérez para sacar trapos sucios de este. Ese sería el objetivo que se desprende de las grabaciones, frenar la expansión y la entrada de ACS en el Consejo de Administración de la Energética. Xavier Orcajo, periodista y director de Pulso Económico. Muy buenas noches. Buenas noches, Alba. Aún quedan días para la Liga, pero Florentino Pérez está de actualidad por esos audios cuyo contenido es fortísimo. Es fuertísimo y además el enfado de Florentino Pérez está más que justificado. Al parecer uno de los miembros de su Consejo de Administración de ACS, el abogado Manuel Delgado, es el que chivó a Villarejo que pudiera haber fondos de Florentino invertidos de la mano de Arturo Fasana en Suiza. Eso es lo que en las grabaciones aparece vendiendo Villarejo al señor de seguridad de Iberdrola. Y el señor de seguridad de Iberdrola le dice a Villarejo, oh, sorpresa, hombre, pero 10 millones de euros por esa información. Y me sale más barato matarlo. El comentario es cutre, indigno y un peligro, pero vamos, lo que refleja detrás, que es que se está mercadeando con la información privada y lógicamente muy estratégica de Florentino Pérez con sus relaciones o no con Arturo Fasana, pues le ha costado el cargo en el Consejo de ACS a este abogado Manuel Delgado, que por cierto era el abogado de Correa y a lo mejor de dónde averiguó que Arturo Fasana, que era, esto sí se sabe, el hombre que llevaba las cuentas en Suiza de Correa, tuviera esa información por ese camino. En cualquier caso, esto del caso Villarejo, esta es una de las piezas, esta de Iberdrola. Luego está la del BBVA, que hoy también tiene novedades, porque hoy ha ido a declarar el gran responsable de los servicios jurídicos del banco ante la Audiencia Nacional. Este no ha hecho como los otros directivos, acogerse a su derecho a no declarar, y ha declarado en los términos en los que no se conocen porque la declaración es secreta, pero avanza esa pieza. Hay 20 piezas y llevamos solo 2 y el IBEX tiembla, conociendo cómo eran los comportamientos de los directivos de sus empresas. Gracias, Xavier, y muy buenas noches. Una escolta denuncia a Irene Montero por haberla obligado a hacer de recadera, de mecánica y de chofer de la familia. Así lo desvela hoy en exclusiva OK Diario. El medio recoge la denuncia de esta trabajadora, que asegura que la líder de la formación morada la obligó de forma recurrente a hacer de recadera para ella y también para sus hijos, llevar y traer a amigos y familiares hasta el Palacete de Galapagar o encargarse del mantenimiento de la vivienda y también de la mecánica de sus vehículos, de los vehículos particulares de la pareja. También sigue recogiendo en esta denuncia en la que se muestra cómo le pedía que adelantase el comienzo de su jornada laboral para calentar el habitáculo del coche que la portavoz parlamentaria de Podemos utilizaba a diario para sus desplazamientos.
Isa Serra, la portavoz de Podemos en la Asamblea de Madrid, cada vez más cerca de sentarse en el banquillo. Ha sido procesada por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid por los incidentes en los que supuestamente participó en enero de 2014 durante un desahucio en el barrio de Lavapiés. Se le achacan presuntos delitos de desórdenes públicos, atentado y daños. Hace ya más de 5 años, Serra estaba junto a miembros de la plataforma Stop Desahucios para protestar contra un procedimiento de ejecución forzosa. Según el auto del tribunal, se encontraba allí con la intención de contener a quienes impedían el desalojo, insultando y lanzando objetos a los agentes, además de llevar la voz cantante de una manera agresiva. En ese desahucio, 4 personas fueron detenidas por negarse a abandonar la vivienda, que debía ser desalojada por orden judicial, y 3 policías resultaron también heridos. La de Podemos ha reconocido sentirse orgullosa de lo que hizo y califica las acusaciones de la policía de falsas. Asegura que participó, pero de un modo pacífico. El Banco de España eleva a 65 millones de euros el rescate a la banca. Esta cifra supone 1.376 millones más que el ejercicio anterior, un 2,3% del incremento debido a los mayores costes de morosidad. 65.000 millones de euros es el coste del rescate del sistema financiero español a 15 entidades que se llevó a cabo entre los años 2008 y 2012. De esta forma también se revisa a la baja la capacidad del erario público para recuperar las ayudas concedidas a la banca para sanearse o integrar las numerosas cajas de ahorros. En cuanto al total de recuperaciones, según el Banco de España, se sumaría un total de 14.785.000 euros. Esta cifra supondría obtener el 22,5% del dinero colocado en el sistema financiero por la crisis. Los presupuestos del gobierno socialista no respetan en sus presupuestos los criterios de reducción del déficit y deuda, puntos que se habían comprometido con el Ejecutivo Europeo. Según Bruselas, el documento enviado por la ministra de Economía, por Nadia Calviño, presenta un riesgo de incumplimiento de esas exigencias del Pacto de Estabilidad y Crecimiento. El borrador presupuestario enviado por el gobierno español a la Comisión Europea a mediados de octubre corre el riesgo de incumplir los compromisos de reducción de déficit y también de deuda pública, según consta en el informe emitido este miércoles por la institución comunitaria. Bruselas ha publicado su opinión sobre el plan presupuestario enviado por el gobierno en funciones de Pedro Sánchez, que prorroga las cuentas de este año 2020. El Ejecutivo comunitario piensa que este borrador puede resultar en un desvío significativo con respecto a la senda de consolidación fiscal pactada con la Unión Europea. También reprende a España por el insuficiente ritmo de reducción de deuda pública. Pide al futuro Ejecutivo que remita un plan presupuestario actualizado con medidas adicionales para corregir este riesgo de incumplimiento, tan pronto como se haya formado un nuevo gobierno tras las elecciones del pasado 10 de noviembre. España no es el único país que se encuentra en esta situación, puesto que la Comisión Europea ha adoptado opiniones similares para Bélgica, Francia, Italia, Portugal, Eslovenia, Eslovaquia y Finlandia. Desarticulado el grupo más antiguo de introducción de billetes falsos en España. Las investigaciones comenzaron en el año 2015 ante un importante incremento de ejemplares falsificados en Valencia. El problema era que se distribuían solo billetes de 5 euros y por su pequeño valor casi nunca se comprobaba si eran verdaderos o falsos. La información que se recibía tan solo llegaba a través de los ejemplares que eran detectados en el círculo financiero. 6 personas han sido detenidas por introducir billetes ilegales de 5 euros, no solo a nivel nacional, sino también a nivel internacional, sobre todo en Portugal. Una vez identificado el posible origen de estos billetes falsificados, se materializaron 2 registros domiciliarios simultáneos en la capital alicantina. En uno de esos domicilios se encontraron más de 500 ejemplares falsos de 5 euros. Séptima sesión del juicio al chicle por el asesinato de Diana Quer. El proceso judicial está ahora mismo inmerso en la fase pericial. Hoy ha sido el turno para un agente de la UCO, el mismo que interrogó a José Enrique Abuin cuando fue detenido por el asesinato de la joven. El chicle le aseguró, según la declaración de este testigo, que efectivamente habría regresado al pozo días después del crimen para fondear el cuerpo y que no estuviese en la superficie. Ante el tribunal, el guardia civil ha explicado
comunicado que tras su detención reconoció desde el primer momento haber sido el autor de la muerte, pero lo atribuyó a un atropello. Ayer declararon los forenses que examinaron el cuerpo de Diana Quer y aseguraron que estuvo 20 días flotando en el pozo por unas pupas de mosca encontradas sobre el mismo. Los testigos de ayer y también los de hoy afianzan la teoría y la tesis de la Fiscalía y también de la acusación particular, que acusan de forma coordinada y sostienen que regresó 20 días después y lastró el cuerpo con los bloques de 18 kilos que la rodeaban cuando apareció. 2 de los 5 miembros de la manada han sido condenados por grabar la violación que cometieron en Pamplona. La Audiencia Provincial de Navarra les ha impuesto una pena de 3 años y 3 meses de cárcel y una multa de 5.670 euros por un delito contra la intimidad por las grabaciones de la agresión sexual que hicieron con sus teléfonos móviles. Grabaron 7 vídeos y realizaron 2 fotografías de la violación grupal. Los otros 3 encausados han sido absueltos según el fallo porque estos no aportaron nada relevante para que este delito se consumara. La pena se suma a los 15 años de prisión por un delito continuado de violación que les impuso el Supremo el pasado mes de junio, con lo que el total de la condena asciende a más de 18 años de prisión para Alfonso Cabezuelo y a más de 20 en el caso de Antonio Manuel Guerrero. Volver a manifestar que entendemos que más allá de la reprochabilidad de los hechos que ocurrieron en Pamplona y que están juzgados y que están condenados, entendemos que es absolutamente desproporcionado y absolutamente fuera de lugar una condena superior a 20 años por los hechos que allí ocurrieron. Solo va a tener que comparar la sanción penal que haya caído en este asunto con otros asuntos de similares características y en hechos de similares situaciones. 2 personas han muerto después de que la furgoneta en la que viajaban fuese arrollada por un tren de mercancías en Manzanares, en Ciudad Real. Todo ha ocurrido esa misma mañana, a primera hora, sobre las 8 de la mañana, en la línea que cubría el tramo de Bilbao-Sevilla. Hasta el lugar del accidente se han desplazado agentes de la Guardia Civil, de la Policía Local, bomberos de Manzanares, una UBI y personal de Renfe. Ahora mismo se están investigando las causas de este accidente. Según el Gobierno, la causa es un exceso de velocidad de la furgoneta que hizo que el vehículo perdiese el control al invadir la vía férrea cuando circulaba por un camino paralelo. Según Adif, la furgoneta cruzaba por un punto no autorizado de paso cuando ha ocurrido el siniestro. Como consecuencia del accidente, la línea del ferrocarril ha estado cortada durante varias horas en este sentido de circulación. El tren no ha descarrilado ni tampoco los viajeros han sufrido daños. Sus víctimas serán los camiones de la AP7 a los que le robaban mercancía. Actuaban principalmente entre el área de servicio del Penedés y la de Montseny. Cuando los camiones pasaban la noche en estas zonas de servicio, parte del grupo criminal ponía en marcha la técnica de los teloneros. Cortaban las lonas de los camiones para llevarse el contenido de la carga y no dudaban en usar la violencia en caso de que el conductor se percatase de lo que estaba sucediendo. Una operación que no duraba más de 10 minutos y en la que se llevaban ropa, zapatos, televisores, ordenadores y hasta alcohol. Los Mossos d'Esquadra han detenido a 23 personas de un mismo clan familiar, 18 hombres y 5 mujeres de nacionalidad española y con edades comprendidas entre los 21 y los 49 años por 15 robos con fuerza interior de vehículo y 3 de robo con intimidación. Llegaron incluso a robar material valorado en más de 1,5 millones de euros. Robaban joyas, las fundían para cambiar su apariencia y luego las vendían. Una trama que había cometido hasta 13 robos en vivienda habitadas en la provincia de Málaga. La Policía Nacional ha detenido a las 10 personas que la conformaban, 7 hombres y 3 mujeres, y recuperando de esta forma joyas valoradas en más de 200.000 euros. En esta operación se han incautado también 3 vehículos, 17.000 euros en efectivo, equipos electrónicos, herramientas y todo tipo de utensilios como llaves y ganzúas con los que cometían los robos. Los agentes comprobaron cómo la trama cambiaba frecuentemente de vehículos y tras usarlos los transfería a terceros que nada tenían que ver con estos robos. El último nivel lo ocupaban un matrimonio y su hijo que almacenaban
almacenaban los productos de los saqueos y fundían las joyas con la intención de que pasasen por otras totalmente diferentes a las originales para poder darle salida en el mercado fácilmente. Hallan otro contenedor frigorífico con inmigrantes a bordo de un barco y con destino a Reino Unido. Agentes de la policía neerlandesa han localizado 26 personas escondidas en este barco que salió de un puerto de Holanda. El barco tuvo que regresar al puerto tras una llamada que avisaba urgencia médica y fue la propia tripulación la que se encontró el grupo y vio como algunos necesitaban ser atendidos de urgencia por un médico. 2 de ellos fueron trasladados a un hospital y el resto se encuentra ahora mismo en una comisaría para ser investigados. De momento, se desconoce la nacionalidad de todos ellos, cómo llegaron hasta el contenedor nevera y también cómo entraron al puerto. El suceso llega a menos de un mes después del hallazgo cerca de Londres de los cadáveres de 39 inmigrantes en el interior de un camión frigorífico llegado a un ferry desde Bélgica. Más de 1 millón de hectáreas han quedado calcinadas tras los numerosos incendios de Australia. Las altas temperaturas debido al inicio del verano y las zonas secas han provocado graves consecuencias como 300 casas destruidas. Todos los estados australianos se enfrentan estos días a intensos fuegos, pero lo peor está en la costa, en Nueva Gales del Sur. Los incendios han provocado la evacuación de numerosas poblaciones, incluso la calidad de aire en algunos puntos ha sido catalogado de insalubre. En Sydney, por ejemplo, se han disparado los altos niveles de polución. Los fuertes vientos han trasladado los humos hasta la ciudad más poblada de la isla, provocando que entre en el ranking de los 20 núcleos urbanos con peor calidad del aire. La temporada de incendios en Australia varía según la zona y las condiciones meteorológicas, aunque generalmente se registran en el verano austral, entre los meses de diciembre a marzo. Se han registrado ya 4 fallecidos por estos incendios y también se estima que han muerto unos 350 koalas. Estos animales se enfrentan estos días a los devastadores incendios indefensos. Este que ven ha logrado salvar su vida gracias a la solidaridad de una australiana que le rescata con mantas y hasta con su propia camisa. Este koala emite alaridos y también quejidos y su rescatadora le echa agua en las quemaduras. Este dramático vídeo se ha hecho viral y gracias a él se han recibido decenas de donaciones. El ejemplar está ahora en un estado muy delicado y bajo los cuidados intensivos en un hospital gestionado por la Organización de Conservación de Koalas de Australia. No hay cifras oficiales, pero los expertos más alarmistas creen que podrían haber muerto hasta miles. Se acordarán ustedes de Bei Bei, el famoso oso panda del Zoo de Washington, el último ejemplar de este centro. Después de un mes de eventos ha dicho adiós a Estados Unidos y ya ha llegado a China, donde va a poder reproducirse. Aunque Bei Bei nació en un suelo estadounidense, los zoológicos de aquí deben ceder sus pandas a China como parte de un acuerdo de préstamo que está dedicado a preservar estos animales. Tiene 4 años y nació por inseminación artificial. Su nombre en mandarín significa tesoro y fue seleccionado conjuntamente por la ex primera dama Michelle Obama y también por la primera dama de la República Popular de China. Las principales amenazas a las que se enfrenta el oso panda y que causan que esté en peligro de extinción son la dificultad para poder reproducirse cuando están en cautividad, la destrucción de su hábitat y también la caza ilegal. Nosotros nos despedimos ya, no hay tiempo para más, pero les dejamos con Tiempos Modernos y después El gato al agua. Gracias por acompañarnos y muy buenas noches.